Muy buenas tardes, tengan todos bendiciones. Una vez más, queremos agradecerles por el privilegio que nos dan de poder llegar delante de ustedes, IYM. Espero que como ministerio, como iglesia, sabemos que no nos estamos reuniendo por este tiempo acá, pero como sabemos, la palabra sigue creciendo, la palabra sigue fluyendo y queremos que por medio de esta transmisión poder llevarte una palabra de ánimo, poder llevarte una palabra de exhortación quizás para hacernos ver lo que Dios nos enseña en su palabra. En esta tarde quiero darle gracias a Dios una vez más, como dije, por el privilegio que me da de poder llegar delante de ustedes. Realmente es de muchísima bendición contar con el apoyo de ustedes y saber que Dios ha sido fiel en medio de estos tiempos malos, en medio de todo lo que está aconteciendo ahora en el mundo entero. Pues sabemos que Dios está con nosotros y quiero animarte, quiero decirte, hermano, amigo que nos estás mirando por medio de esto, que confiemos en Dios, que creamos que para Dios no hay nada imposible y confiar en Él. Pues como sabemos, para este fin de semana que viene es Domingo de Resurrección y pues como iglesia quisiéramos estar aquí reunidos para darle gloria a nuestro Señor Jesús por lo que Él hizo de resucitar y darnos vida por medio de su muerte. Pero lamentablemente no podemos, pero llegará el tiempo. Dios permitirá que podamos gozarnos todos, pero también podemos gozarnos en nuestros hogares, poder tener un buen tiempo y agradecerle a Dios, como Él lo dice en su palabra, ¿verdad? Que cuando hagamos esto en la Santa Cena, hacer memoria de todo lo que Él hizo y agradecerle al Señor por tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Quiero recordarte simplemente que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto, pero el tiempo que sea necesario, vamos a estar transmitiendo una palabra para ti. Vamos a tener algunos hermanos líderes de IYM para estarte trayendo una palabra de bendición a tu vida y queremos que pongas oído. Dios sigue hablando al corazón del hombre y yo creo que Dios tiene muchas cosas todavía que enseñarnos. La Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han bajado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan en verdad. Y pues como sabemos en este tiempo, quiero que me acompañes. Dios tiene una palabra para ti y ¿por qué no? Allí en tu lugar donde estás, corre a tu lugar donde tienes tu Biblia y acompáñame abriendo tu Biblia. Quiero traerte una palabra de bendición hoy para ti. Y hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, el saber ¿para qué yo he nacido? Yo para esto nací. Jesús mismo lo dijo en las Escrituras y hay un propósito para cada uno de nosotros, como Jesús lo dijo en su palabra y como Él mismo también lo dijo para Él mismo. Y ese es el propósito existencial. ¿Para qué existimos en esta tierra? ¿Para qué nacimos hoy? ¿Por qué estamos viviendo este tiempo malo ahora? Y yo sé que aunque a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero en medio de todo esto, Dios quiere levantarnos, jóvenes. Dios quiere hacerte ver que este era el tiempo específico en el cual Dios te había traído a la vida, a este mundo, porque hay un plan específico para tu vida. Y así es de que como la Escritura dice, yo sé que ya tienes ahí la Biblia abierta, quiero que me acompañes a leer el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 18, conocerás un pasaje muy conocido por todos, cuando haciendo memoria un poquito, cuando Jesús fue tomado en el huerto de Getsemaní, en el huerto donde estaba con sus discípulos, y en eso llegó el discípulo, aquel que Jesús amaba, aquel que Jesús había llamado amigo, que fue entregado con los alguaciles para ser enjuiciado, para ser, como ya sabes, para ser crucificado. En ese tiempo Jesús estaba esperando y había sido ya preparado para este tiempo para el cual Jesús ya esperaba y sabía que le era necesario pasar por todas estas tribulaciones, por todos estos sufrimientos que Él pasó, porque había un plan específico por el cual Él tenía que vivir y sufrir todo eso. Pues ya cuando había sido apresado, ya cuando había sido tomado por los judiciales y lo llevaron delante de Pilato,
Te recordarás que delante de Pilato él estuvo y Pilato lo habló con él. Pilato lo enjuició, le hizo preguntas, y en medio de esas preguntas hay una palabra clave que me tocó mi corazón, y es lo que quiero mostrarte en esta tarde. En Juan 18, en el verso 37 dice: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta palabra específica, cuando Jesús dice en este verso, yo para esto he nacido, nos hace ver que Jesús sabía, Jesús conocía realmente el propósito por el cual Él estaba en este momento sufriendo. Jesús nos hace ver en medio de esta palabra que Él sabía y conocía los planes que Dios tenía para Él, por el cual Él había sido enviado a esta tierra. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y le era necesario a Jesús pasar todo esto para bien tuyo y para bien mío. Se recordarán también cuando estaba Jesús allí mismo en el huerto con sus discípulos. Y esta palabra me hace ver a mí claramente que Jesús sabía los planes, porque ya había sido preparado de antemano todo el proceso que él pasó para llegar hasta este momento. Se recordarán cuando Él estaba con sus discípulos entonces, y en eso llegó Judas con los alguaciles para prenderlo, y en eso Pedro saca una espada, ¿verdad? Saca una espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. Se recordarán muy bien de ese pasaje, muy conocido por todos. Pero en esa frase, en ese capítulo, en el versículo 11, es cuando Jesús le dice a Pedro. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren qué tremenda esta palabra que Jesús le dice a Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sabes? La copa era de un trago amargo, símbolo del sufrimiento por el cual Jesús ya estaba preparado. En la preparación que Jesús tuvo desde los acontecimientos, desde unos pasajes que vamos a leer un poquito más para adelante, vamos a poder ver que todo ese proceso fue preparación para que Jesús tuviera el valor de poder decir: esta copa, la cual el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren qué fuerza, qué intención de Jesús, aún sabiendo el sufrimiento, aún sabiendo el dolor que le esperaba, aún en medio de todo esto, Jesús se atrevió a decirle a Pedro: no la he de beber, yo para esto nací. Y esto me hace ver lo mismo que le dijo a Pilato, cuando le dijo: yo para esto he nacido. Me hace ver realmente que Jesús conocía los planes del Padre. Y el deseo del corazón de Dios, de Jesús, era cumplir los planes que Dios tenía para él. Es tremendo saber que Jesús no se equivocó, que Jesús desde su nacimiento hasta su muerte fue sin pecado, que Jesús siempre estuvo firme en la convicción que él tenía de lo que él había recibido del Padre. Tanto que él pudo decir estas palabras: yo para esto he nacido. Y también dijo: ¿no la he de beber esta copa? Qué tremendo, qué convicción, qué pensamiento tenía Jesús tan fuerte, tan decidido de saber hacia dónde iba, aún sabiendo lo que le esperaba. Y esto, hermano o amigo que nos estás viendo ahora, nos enseña eso, que para nosotros mismos, si Jesús como ejemplo de nosotros, yendo Él a la cruz, sabiendo lo que le esperaba, hay un propósito existencial, como lo fue para con Jesús, así mismo lo es para con nosotros. Hay un propósito existencial para cada uno de nosotros y debemos de comprenderlo, de entenderlo, de saber que la muerte de Cristo en la cruz no debe de ser en vano, sino
Todo lo contrario, para con nosotros debemos de cumplir el llamado que Dios nos ha hecho y llevarlo a cabo. En esta frase, cuando le dijo, no la he de beber, simplemente lo que le estaba diciendo a Pedro era lo mismo que le dijo a Pilato. Como que le decía, me imagino yo como que el Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿acaso crees que no puedo o que necesito tu ayuda para poder pasar este sufrimiento? Si yo para esto nací. Wow, qué tremendo, hermano, amigo que nos ves, de poder conocer estas palabras que vienen desde nuestro mismo Señor Jesús, sabiendo lo que le esperaba. Y quizás en tu mente puedas estar diciendo ahora, bueno, pero pues sabemos que Jesús es Dios, era Dios y le era fácil decir todo eso. Quizá tenga razón y es verdad, pero también sabemos que así como Él era Dios, también era hombre. Y el mismo sufrimiento que Él sentía, que tú y yo podemos sentir, la pena, la vergüenza, el poder decir no me atrevo o no puedo, Jesús también lo estaba sintiendo. Jesús también pasó por todas esas tribulaciones y la misma palabra nos lo enseña, ¿verdad? Se recordarán también cuando ya estaba orando en el huerto y dice que en esa frase cuando Jesús dijo, mi alma, tengo este sufrimiento, que aún mismo las gotas de sudor de su frente eran como gotas de sangre. El sufrimiento que Jesús estaba pasando ya, sabiendo lo que le esperaba. Se recordarán esa frase cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haciendo ver de que si le era posible pasar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba sufriendo desde ese momento que él estaba orando. Cuando la Biblia dice que sus gotas eran como gotas de sangre, desde ahí empezaba ya el sufrimiento de Jesús. Mas sin en cambio no dudó en cuanto a los planes que Dios tenía para él, sino que él fue firme hasta la cruz. Todo lo que sucedió a Jesús en su vida fue su preparación para cumplir el propósito por el cual Él había sido enviado. Y quiero que me acompañes, hermano, amigo, que nos estás mirando ahora, ver algunos sucesos en la vida de Jesús, algunos acontecimientos desde cuando Él era niño, de lo que fue preparación para Él, para este momento. Quiero que me acompañes a ver el libro de Lucas en el capítulo 2, versos del 46 al 49, donde la escritura dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Pues te recordarás, amigo, hermano, que nos escuchas ahora. En ese tiempo, cuando habían ido a Jerusalén, cuando volvieron José, María y con Jesús tendría algunos 12 años, y como un joven quizás inquieto, quizás quería saber, porque ya había un deseo en su espíritu de querer saber lo que Dios tenía para él. Quizás dice la escritura que acabamos de leer que en ese tiempo se les perdió a José y a María, y después de 3 días lo encontraron. Puedes ver el sufrimiento de una madre buscando un hijo que no sabía dónde está, qué le habrá pasado, dónde estará, qué estará haciendo, qué le estará pasando en este momento. Pero dice que lo encontraron en una sinagoga, en el templo, donde había los doctores de la ley, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos los que estaban ahí. Pero dice que Jesús estaba oyéndoles y preguntándoles. Joven que me escuchas, esta es una de las cosas que tú y yo creo que aún no solamente a los jóvenes, también a los adultos, tenemos que el Espíritu nos mueva, nos inquiete a querer preguntar, a querer saber, porque como alguien dijo, solamente preguntando se puede llegar a tal lugar. Nos es necesario preguntar.
Muchas veces no conocemos, no entendemos o no llegamos a tener ese conocimiento por no preguntar. El interés que Jesús tenía para con estos hombres, cuando los escuchaba hablar estos sacerdotes, estos fariseos en cuanto a la ley, a Jesús le movía el interés. Se ve que a Jesús le movía el deseo de querer saber, de querer escucharles. Pero mira, no solamente eso, sino que también Jesús tenía respuesta para ellos. En el verso 47 dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Las respuestas que Jesús les daba a una edad temprana a los sacerdotes, a los doctores de la ley, me hace saber que Jesús desde muy niño tenía relación con el Padre. El Espíritu Santo era quien le dirigía, quien le enseñaba, quien le daba a saber todo lo que Jesús les podía contestar. Tanto así que los mismos doctores de la ley se maravillaban de lo que Jesús decía, de cómo Jesús hablaba y de cómo le daba las respuestas con tal inteligencia y sabiduría que se quedaban asombrados. Se maravillaban de este niño al escucharlo hablar. En el verso 48 dice: y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hablando de María y de José, le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María refiriéndose a José como el padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? Pero en el verso 49 dice: entonces él, Jesús, les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Wow, hermano, joven, esto nos debe de mover a poder ser más intencionales en cuanto a la escritura, buscar, escudriñar, leer más allá, más profundo de lo que las palabras de este libro nos enseñan. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. En las palabras que Jesús, en las palabras de este libro hay vida de la cual Jesús prometió que Él nos daría vida y vida en abundancia. Sabes, tú y yo debemos de ser como lo fue Jesús cuando Jesús le respondió a su madre sin ofenderla, sin hablar mal de ella, sino que más bien cuando le dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aún Jesús mismo conociendo. Y ya vimos que como los doctores de la ley se maravillaban de las respuestas y de cómo hablaba Jesús, aún en medio de todo eso, Jesús sabía que en los negocios de su Padre le era necesario estar. Como que Jesús mismo sabía y sentía que aquí es donde yo necesito estar, porque me es necesario, me es satisfactorio, me es provechoso. Esto me edifica. Esto, como que Jesús hubiera estado diciendo en su mente: esto me es necesario porque es lo que me va a preparar para lo que viene. Sin saberlo, un joven de una edad temprana se estaba preparando para lo que le iba a acontecer. Por eso Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y tú y yo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho: Padre, reconozco tu muerte en la cruz como mi muerte, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque hay un propósito existencial para cada uno. Es por eso que te animo que por medio de esto podamos entender y realmente pensar, realmente hacer conciencia de los días que pasan. El apóstol Pablo dijo que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Ahí es donde tú y yo debemos de entrar como Jesús a temprana edad. Recuérdense, hermano, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, en esos primeros días cuando estabas enamorado de Dios y quizás aún lo estás, y gloria a Dios por eso, pero en los primeros días es cuando se vive realmente el evangelio. Y yo quisiera decirte que debemos de estar ahí como el primer día, en ese primer amor, estar siempre en los negocios de nuestro Padre.
Cuando alguien, ¿sabes?, está en los negocios de su padre, es porque le interesa, es porque hay un interés. Y como todo padre va a dejar una herencia a su hijo, le interesa que su heredero, su hijo, que a temprana edad comience a interesarse por el negocio que le dejará cuando él ya no esté. Todo padre busca de alguna manera que su hijo se interese por la herencia que le va a dejar, que no la malgaste. Pues se recordarán el hijo pródigo, ya todos conocen esa historia. Cuando vino el hijo menor y le pidió su herencia, su padre le dijo: dame la herencia que me corresponde, porque quiero vivir mi vida como se me antoje. Y miramos los resultados. Porque el hijo pródigo no se interesó en el negocio de su padre, sino que se interesó solamente en la herencia. Es ahí la gran diferencia que podemos ver en cuanto a lo que Jesús nos enseña, que nosotros como sus hijos, como coherederos con Cristo, debemos interesarnos en los negocios de nuestro Padre, como Jesús nos enseña ahora. Y esta frase, me es necesario estar. Jesús siguió, como todos sabemos, los pasos de José como carpintero. Pero sus palabras aquí muestran que al menos comenzaba a entender su relación única con su padre. Pero en ese día no había nada más natural que un hijo ocupado en el negocio de su padre. Qué importante es que el interés de nuestro espíritu se despierte en cuanto a la palabra de Dios corresponde y llevarla a cabo, para que de esa forma los planes que Dios tiene para nosotros se cumplan. El deseo del corazón del Padre, el deseo del corazón de Dios es que después de que pase un tiempo podamos voltear hacia atrás, podamos voltear hacia el pasado y decir: cuánta razón hay en la Escritura, y que pude aprovechar bien el tiempo de la forma mejor que pude haberlo hecho, porque entonces ahora estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Todo lo contrario sería de que podamos que hagamos oído omiso a lo que se ha escuchado, a lo que se ha dicho en las Escrituras, a lo que Jesús dice para con nosotros, que debemos aprovechar el tiempo. Y que después de un tiempo volteemos y digamos: ¿cuánto tiempo perdido? ¿Por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no me preparé para lo que iba a suceder después? Saben, tú y yo no conocemos el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y Dios nos pone oportunidades. Dios nos da oportunidades para que las aprovechemos y podamos fortalecernos en espíritu, poder aprender, tener ese conocimiento que Dios sabe un día lo vamos a necesitar. Por eso mismo es que nosotros debemos de aprovechar. ¿Cuánta gente no hay aún en las iglesias que dicen y hablan del pasado? Solo se recuerdan del pasado, cuando en aquel tiempo, cuando los jóvenes de aquel tiempo, y no dudo que en aquel tiempo Dios usaba a la generación en la cual ellos estuvieron, pero la pregunta es: ¿y qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Si Dios te usó en aquel tiempo, Dios te puede seguir usando ahora. Pero es importante que aprovechemos el tiempo, que haya un interés en nosotros para conocer los planes que Dios tiene para nosotros, que podamos comprender el propósito, qué es lo que Dios quiere y desea que nosotros hagamos. Acuérdense que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que le busquemos todos los días. La voluntad de Dios es que podamos predicar su palabra, llevar el evangelio, hablarle a la gente que no conoce del Señor. Los planes de Dios se llevan a cabo en la persona que se interesa y que busca la dirección del Espíritu en su vida. Y esta es mi oración, que podamos, el Espíritu está dispuesto y que pueda despertar ese interés en nosotros de aprovechar los tiempos, de buscar más de Dios. Dios tiene muchas cosas todavía que enseñarnos. Amigo que nos estás mirando, sabes, Dios habla a tu vida en esta tarde, noche, y te hace ver que el que tú hayas nacido
no fue por coincidencia, sino que Dios tiene un plan específico para ti. Hay un propósito existencial para ti. Hay un por qué naciste. Hay un por qué estás vivo en este tiempo. Pero Dios quiere mostrártelo. Mas Dios habla a tu corazón en esta tarde y te pide: abre tu corazón. Y yo te quiero mostrar cosas maravillosas que tengo para ti. Me es necesario estar, dijo Jesús. Le era necesario a Jesús estar. A la edad de 12 años, un joven, Jesús comenzó a darse cuenta de quién era y para qué fue enviado. Wow, qué tremendo que un jovencito de 12 años pueda decir eso. Pueda entender el para qué fue enviado. El para qué existió en ese tiempo. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una gran diferencia en cuanto a la edad de 12 años que tenía Jesús a cuando habló Mateo esto en el capítulo 20. Una gran distancia de tiempo, pero más sin en cambio nos hace ver como que Jesús a los 12 años sabía que Él estaba siendo preparado para que por medio de su vida, de su sufrimiento en la cruz, diera ese rescate. Por medio de entregar su vida en esa cruz, muchos vinieran y tuvieran la salvación de sus pecados. Ahora, esta palabra rescate es la palabra lutrón en el griego. ¿Qué significa? Desatar. La palabra significa una liberación de esclavitud o la cautividad por medio del pago de un determinado precio. Y ese precio fue el dar Jesús su vida en la cruz. Fue un precio tan grande que tuvo que derramar su sangre en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser rescatados de la esclavitud del pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús sabía, Jesús conocía los planes del Padre. Jesús sabía que en un tiempo Él tendría que dar su vida para que muchos fueran rescatados por medio de su muerte. También vemos en Mateo capítulo 26, en los versos 38 y 39. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas frases, estas palabras tan duras que Jesús se atrevió a decir, conociendo el sufrimiento que ya estaba sintiendo. Y todo esto por amor a ti y por amor a mí. Jesús sabía el plan específico que tenía que cumplir. En el libro de Juan, en el capítulo 18, verso 34, dice: Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Este verso habla en el capítulo 18 de Juan, cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato. Cuando Pilato le dijo: ¿así que tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Queriéndoles decir Jesús a Pilato: ¿conoces la fama que tengo por lo que se oye, o porque tú mismo te has tomado el tiempo para investigar de mí? Porque tú has querido o porque otros te han venido a decir. ¿Sabes? El que Jesús le preguntara esto a Pilato era porque anteriormente Pilato le había preguntado a Jesús que si él era rey de los judíos. Para que alguna persona, oye esto, para que alguna persona reconozca a Jesús como rey y Señor, antes le es necesario tener una revelación del Padre por medio de su Espíritu. En Mateo 16,
En el verso 13 al 17 dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15 dice: él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta palabra reveló, la palabra revelar en el griego es la palabra apocalipto. ¿Qué significa? Quitar la cubierta. Es revelar, es descubrir, es revelar, es manifestar, es dejar ver algo venidero. Esta palabra revelar es una palabra que significa dejarte ver, mostrarte lo que no puedes ver con tu vista natural. ¿Sabes? La deidad de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina. Por eso es necesario, y así ha sido con cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, cuando hay una conversión genuina, cuando le has entregado tu corazón al Señor, ha sido porque te fue revelado. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu es quien escudriña los corazones y es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es porque te ha sido revelado por el Padre. ¿Sabes? Podemos hablar mucho acerca de la vida de Jesús, acerca del propósito que Él logró al estar en esta tierra. Vimos que en su crecimiento cada vez iba Él conociendo los planes de Dios para Él y lo cumplió, lo llevó a cabo. Pero ahora la pregunta sería: ¿conocemos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Conoces el plan que Dios tiene para ti? ¿Sabes? Como hijos de Dios, debemos conocerle cada día más por medio de nuestra relación y cercanía con Él por medio de Jesús. Nuestro crecimiento debe de ser notorio para los demás y nosotros conocer el plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 18, en la versión de las Américas, dice: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Y esta es una comparación que Dios hace para con el hombre. La luz de la aurora, cuando el sol sale al amanecer y va subiendo hasta que el día llega a su máximo esplendor, en su máximo brillo llega el sol. Así debe de ser la vida del hombre. Aquel que le ha entregado su vida a Cristo debe de crecer en el espíritu, debe de crecer en conocimiento, debe de crecer en relación, en cercanía con el Señor. Sabes, hermano, amigo, que nos oyes, que nos ves por medio de esta transmisión, y como iglesia, hoy en día el mundo está esperando que la iglesia resplandezca. Hoy en este tiempo, cuando más el mundo necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento que levante su espíritu, porque los días son malos por todo lo que estamos viendo. Y sabes, Dios está llamando a su iglesia a aprovechar estos momentos. Quizás no tenemos esa cercanía de persona a persona, pero hay mucha herramienta que Dios ha dejado en nuestras manos. Tenemos celulares, tenemos por medio del cual podemos mandar algún mensaje de ánimo a nuestros amigos que no conocen de Cristo.
Decirles: estoy orando por ti, confiemos en Dios. Ahora es cuando debemos de aprovechar, donde la iglesia debe darse a conocer más. El mundo está esperando que la iglesia les lleve una palabra de esperanza. Y tú y yo debemos de cumplir el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Déjame decirte esto: que nuestro testimonio sirva para que la verdad se muestre a otros. Jesús dijo que Él había venido a eso. Para esto yo he nacido, dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y es aquí donde tú y yo, nuestro testimonio debe demostrarse y que sirva para que la verdad se muestre a otros. La verdad es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros como iglesia, IYM, iglesia, debemos demostrar a Cristo. Debemos demostrar la verdad. Debemos decirle que en Cristo hay esperanza. Debemos decirles que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Debemos dejar que nuestros labios hablen. Recuérdate de esto cuando Jesús dijo: cuando estés en el juicio, cuando estés delante de aquellos hombres, no te preocupes lo que vas a decir, porque ahí yo pondré palabra en tu boca y yo haré que tú hables lo que habrás de decir. Es lo mismo ahora. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo, muchos años después, exhortó a Timoteo con estas palabras de Jesucristo, que dio buen testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Y es aquí lo mismo tú y yo ahora. Dios nos dice que demos buen testimonio delante del mundo como su iglesia. Quiero dejarte con esta palabra, amigo o hermano que nos escuchaste, que nos permitiste este tiempo de poder traerte esta palabra, y es mi oración que esta palabra haya llegado hasta tu corazón. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Jesús te dice esto en esta hora, amigo, hermano que nos estás viendo. IYM, muchos van a venir a los pies de Cristo por tu testimonio. Muchos van a llegar y van a recibir a Cristo en sus vidas por tus palabras que vas a hablar, por el testimonio que has de decir de la verdad para aquellos que necesitan oírlo. Te bendigo en esta tarde y agradezco el tiempo que me has dado, que has puesto para aprovechar el tiempo de poder. Y mi oración es que puedas crecer en conocimiento, como Pablo en una de las epístolas oraba y decía: y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Mi oración es que podamos crecer, que podamos aprovechar este tiempo que estamos en casa, que podemos tener en búsqueda de nuestro Dios, y aprovechar el tiempo que tenemos para que también de esta misma forma muchos vengan a los pies de Cristo. Quiero terminar con este versículo y más allá de lo que yo pueda decirles, que el Espíritu dé testimonio de lo que la palabra de Dios dice a tu corazón. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 3, en la versión de las Américas dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Tú vas a brillar como las estrellas. Tú vas a resplandecer como brillan las estrellas en el firmamento, porque los que guiaron a muchos a la justicia serán como eso mismo, porque Dios así lo ha querido. Para esto has nacido tú. Que esta palabra quede en tu corazón, joven, hermano, amigo que nos escuchas hoy en día. Dios te dice: para esto naciste.
este es el propósito existencial por el cual viniste a esta tierra, por el cual estás vivo hoy en día, y que tu testimonio de vida y de testimonio a la verdad que Cristo ha puesto en tu corazón. Yo quiero terminar con una oración. Quiero bendecirte y que lleves a cabo esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que oremos a nuestro Dios. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar hoy aquí, delante de todos los que nos han visto, delante de todos los que nos han escuchado. Que tu palabra corra como un río y que llegue hasta las casas, hasta los hogares de todos aquellos que nos están escuchando y de los que escucharán. Padre, oro que esta palabra traiga mucha bendición y que traiga un despertar en el corazón y en el espíritu de todos aquellos que están escuchando ahora. Padre, que podamos dar ese testimonio de la verdad que eres tú, Jesús, en nuestras vidas, que el mundo espera y necesita escuchar una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción en este momento a todo aquel que está escuchando y aquel que está pasando un tiempo de temor, un tiempo de angustia. Tú puedas traer bendición a sus vidas, a sus hogares, Señor de gloria. Que más allá de las malas noticias que hoy día se escuchan, Señor, en medio de todo eso, traigas fortaleza, traigas ánimo a los corazones y que la fe que han depositado en ti, Señor, se fortalezca. Que cada día esperemos, Señor, aquel tiempo cuando todo esto terminará y que desde este día en adelante podamos agradecernos, Dios, porque sabemos que hay un propósito existencial en nuestras vidas, que hay un plan específico que tú tienes para cada uno de los que puedan estar escuchando hoy día este mensaje. Que la bendición tuya, Señor, llegue hasta cada hogar, hasta cada rincón de la tierra donde pueda ser visto y oído este mensaje. Los bendigo en tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te recuerdo que cada semana, hasta que termine este tiempo de cuarentena, vamos a estar transmitiendo mensajes donde Dios va a estar hablando a tu vida. Espera el siguiente mensaje de la próxima semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.